Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilizaos, soy yo, no temáis». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». La multiplicación de los panes representa muy significativamente la introducción al misterio pascual, por su referencia a la última cena, tal como aparece en el episodio previo a este, la multiplicación de los panes. En la última cena, Jesucristo hará un prodigio infinitamente superior, que es alimentar con su propio cuerpo y sangre. Este acontecimiento se prolonga, este acontecimiento de la multiplicación de los panes, con esa significación eucarística que tiene, se prolonga ahora con dos momentos centrales. Jesucristo en plena soledad, ascendiendo a la montaña al atardecer, y luego caminando sobre el mar en dirección a la barca donde navegaban los apóstoles en medio de la tempestad. El mensaje es sutil, esta referencia a la pasión del Señor y a su resurrección, pero es acorde al misterio pascual. Posee una dinámica que conduce al creyente hacia profundidades cada vez mayores. Desde la diafanidad, desde la claridad, del gozo de la multiplicación de los panes, hasta la oscuridad tempestuosa de las últimas horas de la noche en medio del mar. Hay como una concentración progresiva que va tensando el sentido del misterio, que aquí tiene lugar como anuncio del venidero, del misterio central de la redención. El ascenso de Cristo a la montaña en medio de la soledad evoca el que tendrá lugar tiempo después en el curso de la pasión, cargando con la cruz camino del Calvario. Es verdad que muchos presenciaron este acontecimiento, pero en realidad Cristo está solo, nos redime en soledad, porque es el único que puede redimirnos. Y el Evangelio de este domingo nos muestra a Jesucristo en soledad y al mismo tiempo nos lo muestra en oración. Para eso ha subido a la montaña, apartándose de multitudes que lo consideraban rey, pero no el rey eterno, sino un rey meramente temporal, un rey que solo saciara el apetito del cuerpo y no del alma, esa tentación mesiánica de un ejercicio de poder ordenado solo a las cosas de este mundo, dando la espalda a Dios. Un mesianismo temporal tiene estas connotaciones. Solo en la pasión Jesús se mostrará como rey de la manera más perfecta y misteriosa, en medio del dolor y de la gloria oculta pero real. El signo de Jesucristo en la montaña al atardecer es más denso, más difícil, menos directo. Las multitudes han quedado atrás en la lejanía, pero por esas multitudes Jesús ha subido a la montaña en soledad. Ese atardecer, ese sol que se va poniendo, esa luz que se va extinguiendo, en un sentido,
y va comenzando a brillar en otro sentido. Por eso este atardecer se convierte luego en amanecer. Los apóstoles estaban lejos en medio de las turbulencias del mar, sometidos al poder de la oscuridad. Esta situación en el mar representa la situación espiritual. Lo mismo sucederá en la pasión del Señor, grandísima y profunda noche para la Iglesia que aguarda, casi desfalleciente, su presencia, su retorno victorioso. Porque la Iglesia debe advertir, debe percibir esa absoluta necesidad que tiene de la presencia de Cristo, del triunfo de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Pedro había dicho que aunque todos abandonaran a Cristo, él no lo haría. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus propias fuerzas eran insuficientes, eran nulas, frente a la enormidad del misterio de la cruz. Y las tinieblas habitaron por un momento en su corazón, en el momento de las negaciones. Pero la mirada de Cristo al amanecer hizo resurgir nuevamente la luz en el corazón de Pedro, tal como lo anuncia este Evangelio. Al amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Es el amanecer que preanuncia el triunfo, que preanuncia la resurrección. Y la fuerza del mar, con la simbología que suele tener en relación con el pecado, en relación con los enemigos de Dios, la fuerza del mar, la fuerza de la oscuridad son derrotadas. Cristo pone el pie sobre el mar, notable signo de su victoria sobre el pecado y la muerte. Los apóstoles son testigos de la resurrección. Primero no les parece posible, les cuesta creer cuando Jesucristo se aparece a ellos después de resucitar. Piensan que Cristo es un fantasma. Los evangelios lo hacen constar cuando el Señor se les aparece y come con ellos. Allí también pensaron que era una aparición, un espíritu. Y Jesús come con ellos, mostrando la verdad de su cuerpo y por lo tanto la verdad de la resurrección. Es el mismo cuerpo que padeció y murió. Y así el magistral tríptico que se nos ha presentado se va cerrando. La multiplicación de los panes, la oración solitaria en la montaña, el camino sobre el mar, que representan todo el misterio pascual. La última cena, la pasión, la resurrección. Pero el Evangelio nos regala algo más, porque este misterio se va a prolongar hasta el fin de los tiempos en la Iglesia. Y por eso resplandece la figura de Pedro, que solo por la palabra de Cristo camina también sobre el mar. Recibe el poder sobre el pecado y sobre la muerte, para concederlo en nombre de Cristo a la humanidad entera. Pedro participa del poder de Cristo, que le ha sido dado para confirmar la fe de la Iglesia. Los poderes del mundo rechazan también a la Iglesia, el cuerpo místico, ese mar embravecido, esa barca en el mar, uno de los grandes signos de la Iglesia. Y el gran riesgo de Pedro y también nuestro es dejar de mirar a Cristo, dejar de orientarnos hacia Él, de dirigirnos hacia Él. Es nuestro oriente, ¿no? Ese amanecer, el oriente. Sin Cristo, todo poder humano sucumbe. Las fuerzas espirituales decaen y el mar tenebroso comienza a sepultarnos. Pedro siente la inmensa desproporción de un camino y de un ministerio que supera totalmente lo humano. Sabe que por sí mismo no puede avanzar y debe darse cuenta. Y nosotros también debemos darnos cuenta. La grandeza y el misterio de la Iglesia tiene que ver con esas imposibilidades humanas y con la fuerza que nos da la gracia de Cristo.